Hola estudiantes, nuevamente nos encontramos para estudiar lo que es el tema de física de análisis dimensional, segunda parte. Para recordar que magnitudes físicas se dividen o se clasifican por su origen y por su naturaleza. Solamente vamos a ver lo que es por su origen. Por su origen se clasifica en dos: magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Según las magnitudes fundamentales, son aquellos que se escogen arbitrariamente como base para establecer un sistema de unidades de medida. A partir de estas se deducen las derivadas. En la primera tabla que observas, según las magnitudes fundamentales, son 7 magnitudes. Por esa parte izquierda vemos 7 magnitudes básicas o fundamentales. Comenzando primero con la longitud. Tiene como unidad de medida el metro, cuya simbología es la letra M minúscula. Y para recordar con respecto a la masa, sería el kilogramo, cuyo símbolo sería en minúscula kg. El tiempo, la unidad, sería en segundo. El símbolo sería la letra S minúscula. Temperatura o temperatura termodinámica, cuya unidad sería en Kelvin. Donde Kelvin es un nombre científico, por eso se escribe con la letra inicial K mayúscula, y cuyo símbolo también sería en mayúscula. La intensidad de corriente se mide en ampere, donde también ese nombre es de un científico, por lo tanto la inicial es en mayúscula. La simbología sería con letra mayúscula. La intensidad luminosa, cuya unidad sería en candela. La simbología sería CD minúscula. Por último, la séptima, cantidad de sustancia, cuya unidad sería en mol. Esto de acá no tiene simbología, volvemos a repetir en mol. Por esa parte vamos a colocar la dimensión correcta de cada magnitud. Recordando, para que sea dimensión, la longitud debemos ponerlo entre corchete. Longitud se pone su dimensión entre corchetes, para que cuya magnitud física se lea dimensión de L. Una vez más, repetimos que longitud, para que sea dimensión, se pone en extremos los corchetes. La dimensión de longitud sería L. La dimensión de la masa sería M mayúscula. La dimensión de tiempo sería con la T mayúscula. La dimensión de temperatura sería con la variante Z o tita. Para la siguiente vemos cuya intensidad de corriente eléctrica, la dimensión sería con la letra I mayúscula. En la siguiente, dimensión como intensidad de luminosa sería con la letra J mayúscula. Intensidad luminosa. Esto de acá no vayas a confundir con joules. Y por último, vemos la cantidad de sustancia, cuyo símbolo de dimensión en el sistema internacional sería N mayúscula. Esto es para la cantidad de sustancia y no confundir con el newton. También te tiene que especificar en los ejercicios. Pasamos a lo que es ahora magnitudes derivadas. Hay que tener en cuenta algo que, como propiedad, según el análisis dimensional, las razones trigonométricas o los números son adimensionales, donde la dimensión de cualquier valor numérico como factor sería el 1, o sea unitario. Muy bien, simplemente porque es una idea abstracta. Ahora vamos a ver lo que es las magnitudes derivadas, en la cual tenemos que utilizar de la tabla anterior. Muy bien, por esa parte vamos directamente a lo que es las dimensiones de dichas magnitudes derivadas.
Por esa parte yo he puesto algunas fórmulas que determina dicha magnitud. Como le dije anteriormente, para que sea ecuación dimensional o dimensión en este caso, el área se le tiene que poner entre corchetes a los costaditos. Verificamos lo siguiente. El área ya es el producto de largo por ancho, donde el largo viene a ser una longitud, y como longitud vemos la tabla anterior, su dimensión se determina con la letra L mayúscula. Entonces, toda longitud, distancia, cuya dimensión es L mayúscula. Luego dice por el ancho. El ancho también viene a ser otra longitud. Por acá ponemos L. Por acá hay que utilizar álgebra elemental. El producto de bases iguales, los exponentes unitarios se suman. Me saldría como resultado para la parte derecha L al cuadrado o L elevado al exponente 2. El volumen sería el producto de tres dimensiones, en la cual sería largo por ancho y por alto. Muy bien. Hay momentos que me puede decir también, si medimos una piscina, largo por ancho y profundidad. Podría ser también, donde ambos serían longitudes. Por esa parte, el largo sería una longitud, el ancho otra longitud, por el alto otra longitud. Por esa parte utilizamos álgebra. El producto de bases iguales, los exponentes unitarios se suman. Por esa parte tenemos como resultado L elevado al exponente 3. La velocidad, cuya fórmula sería distancia dividido con el tiempo, o distancia por tiempo. Eso es la lectura correcta. Donde la distancia, recuerda que es una longitud, cuya dimensión sería L. El tiempo sería T. Por acá tenemos que poner en forma de multiplicación. Con respecto a la longitud L, ponemos tal como está. Con respecto a T, sí hay que utilizar la propiedad de álgebra. Si en la parte del denominador está como T elevado a la 1, pasaría a la parte numerador con el exponente invertido. Pasaría a ser exponente menos 1. Muy bien, en esta partecita no hay que fallar. Y como resultado lo vamos a poner al costado. Muy bien, al costadito como resultado final. Por lo tanto, la velocidad sería LT a la menos 1. En la siguiente es aceleración, donde es la velocidad dividido entre el tiempo. Recuerden que su unidad sería metros por segundos al cuadrado. Muy bien, esa sería su unidad según la aceleración. Fórmula, velocidad por el tiempo. Por esa parte la velocidad ya me salió. Anteriormente vamos a utilizar esa dimensión, LT a la menos 1, y el tiempo sería T mayúscula. Al costado vamos a poner resultado. Muy bien, por acá vamos a efectuar y al costado copiamos el resultado. Por esa parte me va a quedar el producto ya de la longitud multiplicado por el tiempo. Pero hay que tener en cuenta que el exponente va a cambiar. Si en la parte de abajo el t pasaría a multiplicar nuevamente con el exponente invertido, me va a quedar nuevamente t a la menos 1. Y finalmente la longitud sería L nada más. Acá sí hay que efectuar bases iguales, los exponentes se suman, prevaleciendo el negativo. La suma de dos factores de signos iguales, recuerda que se suman, ¿no? Menos 1 y menos 1 me daría menos 2. Muy bien. Por esa parte tenemos la fuerza, donde me dice que es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Por esa parte la masa sabemos que es su dimensión m mayúscula, multiplicado con la aceleración, cuya dimensión sería lo anterior, LT a la menos 2. LT a la menos 2. Por lo tanto, acá no hay nada que efectuar, simplemente copiamos al costado como resultado. En la siguiente es trabajo,
Trabajo como fórmula sería fuerza por desplazamiento. Otros le dicen fuerza por distancia, ¿no? De acuerdo, ¿no? Si es vectorial sería desplazamiento. Por esa parte sería la fuerza, ya me salió anteriormente. Por esta parte, fuerza es su dimensión mlt a la menos 2. Lo copiamos por esta parte. Tener en cuenta que el desplazamiento es una longitud. Por lo tanto, al costado ponemos su resultado. Por esa parte me va a quedar como m multiplicado por L. Pero su exponente sería L al cuadrado. Hay que tener en cuenta que L por L al cuadrado. Y después tenemos que poner por t elevado a la menos 2. Esto sería su resultado del trabajo. En la siguiente tenemos ahora la potencia, donde es la división de trabajo con el tiempo. Donde trabajo, su dimensión ya conocemos, copiamos lo anterior, ml al cuadrado, t a la menos 2. Abajo ponemos el tiempo y por acá tenemos que efectuar. Tener en cuenta que en la parte de arriba volvemos a copiar y en la parte de abajo denominador tenemos t, pero ese t pasaría a la parte de arriba multiplicando pero con el exponente invertido. Entonces me saldría por t elevado a la menos 1. Al costado tenemos que poner la reducción. ¿Cómo me va a quedar? Reducimos ml al cuadrado, por esa parte efectuamos. Bases iguales, los exponentes se suman porque son del mismo signo negativo. Entonces me saldría t elevado a la menos 3. En la siguiente continuamos con respecto a energía o calor. Tiene la misma dimensión. Por esa parte me dice como fórmula masa multiplicado con la velocidad al cuadrado. Por esa parte masa sería m mayúscula multiplicado con la velocidad al cuadrado. Muy bien, por esta parte copiamos lo que es la velocidad. Eso está más arriba en esta posición. Su dimensión de la velocidad sería lt a la menos 1. Por esa parte copiamos. Recuerda que todo está elevado al exponente 2. Esto por álgebra me quedaría de la siguiente manera. Primero copiamos m como resultado. Si el exponente 2 está fuera de un paréntesis, por álgebra afectaría a cada factor como exponente. Me quedaría L al cuadrado y por esta parte me quedaría también t elevado a la menos 2. Por lo tanto, la energía o calor, cuya dimensión sería para ambos, tanto calor como energía, ml al cuadrado, t elevado a la 2 negativo. Por esa parte tenemos presión. La presión sería fórmula fuerza dividido con el área. Donde fuerza ya tenemos en esta posición, cuya dimensión sería mlt elevado a la menos 2. Esto sería la fuerza. El área ya conocemos, está al principio, sería el área, su dimensión, L al cuadrado. Muy bien, entonces por álgebra hay que seguir los pasos. Primero copiamos para ver cómo es el proceso. Arriba multiplicamos con el denominador. Recordar que este L al cuadrado pasaría a la parte de arriba a multiplicar. Pero ¿qué sucede? El exponente, su signo, cambiaría. Menos 2. Por lo tanto, al costado vamos a poner la respuesta. Donde me va a quedar como m multiplicado por esa parte. L a la 1 multiplicado con L a la menos 2. Me quedaría L de longitud elevado a la menos 1 por el tiempo elevado a la menos 2. Muy bien. Seguimos avanzando por acá. Tenemos la densidad, que sería la división de masa con el volumen.
Por esa parte tenemos la masa, su dimensión es m, volumen está en la parte superior, sería L al cubo. Y recordando que esto como resultado me quedaría la masa m multiplicado por L elevado al exponente menos 3. Esto sería su representación dimensional de la densidad. Y por esa parte tenemos la siguiente caudal, donde se divide volumen con el tiempo. Entonces por acá ponemos el volumen, L al cubo, y el tiempo, T mayúscula. Por esa parte me quedaría L al cubo multiplicado con el tiempo. Recuerda que su exponente es invertido. Muy bien. Por esa parte me quedaría L al cubo multiplicado con T elevado a la menos 1. Esto sería su dimensión del caudal. L al cubo multiplicado con el tiempo elevado a la menos 1. Y por esa parte tenemos la carga eléctrica, que sería su fórmula intensidad de corriente eléctrica multiplicado con el tiempo. Acá directamente efectuamos, recuerda que la intensidad está en la tabla de magnitudes fundamentales, donde la intensidad se representa con la I mayúscula multiplicado con el tiempo. Ahí está, I multiplicado por el tiempo. Todo esto sería su dimensiones según la tabla de ecuación dimensional de magnitudes derivadas. Obviamente que hay más. He nombrado solamente lo más importante. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que aprender, alumnos, es justamente la parte lateral derecha, o al menos recordar en su gran mayoría. Para terminar, hay que tener en cuenta que el principio de homogeneidad es importante. Nosotros podemos sumar dos magnitudes cuya unidad sea la misma. En este caso, 3 kilogramos más 2 kilogramos, como sabrá, sería 5 kilogramos. 20 metros más 2 metros, 22 metros. Por acá, eso sería en joules. 4 joules más 3 joules sería 7 joules. Recuerda que joules es en mayúscula, nombre científico. Lo mismo sucede con ampere. 5 ampere menos 2 ampere me daría 3 ampere. En cambio los segundos sería en minúscula. 3 segundos menos 1 segundo sería 2 segundos. Bueno, si te das cuenta, en este ejemplo solamente hemos sumado y restado. Este fenómeno físico que ocurre, ya hay que tener en cuenta que la dimensión de un número es 1. Aparte de ello, decimos también que es adimensional. Hay que tener en cuenta que el principio de homogeneidad dimensional, toda fórmula que describe la ocurrencia de un fenómeno físico debe ser dimensionalmente correcta u homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Todos sus términos deben ser dimensionalmente iguales. Como te darás cuenta, aquí las magnitudes físicas, tanto en la suma o en la diferencia, por esa parte tenemos kilogramos, el otro valor 2, su unidad está en kilogramos, solamente mira en las unidades nada más, la magnitud de kilogramos. Como resultado también te sale en kilogramos. Por eso en esa parte de la magnitud son iguales, equivalentes, no cambia. Por esa parte también, ¿no? Hemos sumado con respecto a la magnitud metro, por acá también metro, y como resultado también no ha cambiado metro. Esto es el principio de homogeneidad. Lo mismo sucede con las demás, ¿no? Joules, por acá, joules. Hemos sumado dos valores con joules y el resultado sería también en joules. ¿Ya? Por más que sumes o restes, se mantiene la magnitud. Por eso justamente son equivalentes. Por más que sumes o restes, suma o diferencia. En conclusión, si nosotros tenemos una fórmula cualquiera, así estemos sumando a más b e igual a c, esto representa la suma de magnitudes, ¿ya? Donde las magnitudes, recuerda que dimensionalmente son iguales. Tenemos que igualar. Muy bien, tenemos que igualar. Por lo tanto, ya, acá podría ser dimensión de A es igual a la dimensión de B. Y por esta parte de repente
es igual a la dimensión de C, ¿ya? Entonces tenemos que igualar cuando veamos fórmulas, ¿ya? Así sea, suma o resta. Muy bien, alumnos, entonces solamente ustedes deben tener en cuenta estas propiedades que nos va a servir para el desarrollo de ejercicios. Muy bien, esto sería todo por hoy, alumnos. Hay que tratar de repasar y practicar para que el conocimiento siga avanzando. Se cuidan. Saludos, alumnos.